Empezamos con la presentación y les quiero contar para los que por primera vez nos están viendo y nos están acompañando, ¿qué es el llamamiento? ¿Quiénes somos? Somos una institución integrada por mujeres y hombres, argentinos y judíos, con ganas de contribuir a la profundización de la democracia, la equidad social y la soberanía para todos los habitantes del país. Estamos políticamente comprometidos con las tradiciones nacionales, populares y democráticas de la República Argentina. Representamos a los sectores de la colectividad judía que se sienten progresistas, por lo tanto, bregamos por un judaísmo plural que dé cabida sin ningún otro requisito a quienes se sientan identificados con cualquier elemento que los vincule con la tradición y la cultura judía, independientemente de su origen, independientemente de todo. Nos sentimos parte de la patria grande y nos identificamos fuertemente con las perspectivas de género. Para ordenarnos en este Zoom, les comento que abajo a la derecha hay un lugar donde dice reacciones, donde hay una manito que si ustedes la levantan van a poder pedir la palabra. Porque si levantan la mano haciendo así, quizás no los veamos. Pero si levantan esa mano, en reacciones los vamos a ver seguro. Lo que les pedimos, por favor, es que sean lo más concretos y concisos posibles, que hagan preguntas. Les vamos a ir dando la palabra a medida que la vayan pidiendo, porque de esa manera también tenemos el orden en que van levantando la mano y la van pidiendo. De lo contrario, si levantan la mano física, sea a la derecha o sea a la izquierda, traten de que sea a la izquierda, no tanto a la derecha, pero a veces no lo vamos a ver y no le vamos a poder dar la palabra en el orden en que ustedes lo están pidiendo. Dicho esto, le doy la bienvenida a todos los que por primera vez nos están viendo y a todos los que ya habitualmente están con nosotros mes a mes. Dicho esto, le paso la palabra a Alicia Rabovich para que presente a nuestros invitados muy especiales del día de hoy. Adelante, Alicia. Bueno, buenas noches. Quiero agradecerles a todos la presencia hoy que están acá acompañándonos y especialmente a nuestros invitados, Nur Jiménez Abraham y Ali Mustafa. Voy a empezar a presentar a Nur. Es doctora en Ciencias de la Comunicación Social, directora de Políticas de Actualizaciones de Conocimientos de la Secretaría de Mujeres, Política de Género y Diversidad desde la Matanza. Especialista en políticas públicas y justicia de género. Es directora de la consultora NG Comunicación. Hizo trabajos sobre género en el exterior con análisis comparados en USA, Palestina, Francia, Holanda e Irlanda. Le dieron el premio Lola Mora en radio en el 2016 de la legislatura Cava, diplomada en ontología del lenguaje, diplomada en metodología de la investigación y traductora pública. Gracias, Nur. Y ahora vamos a presentar a Ali Mustafa. Licenciado en Periodismo y Comunicaciones, experto en cooperación internacional, y es director actualmente de la Cátedra de Estudios Árabes e Islámicos en la Universidad Nacional de Danús. Bueno, Ali, tenés la palabra, podés comenzar. Muchas gracias. Ali. Estás muteado, Ali. Estás muteado.
Estás muteado. Ahí está. ¿Me Ahora escuchan? sí. Ahora sí, ahora sí. ¿Qué tal? Buenas tardes, noches. Felicitaciones al llamamiento por este tipo de iniciativas y en realidad por funcionar como llamamiento argentino-judío que busca el diálogo con otras expresiones culturales y religiosas en la Argentina. Es muy auspicioso el trabajo que está haciendo el llamamiento desde hace muchos años y yo me siento también parte de ustedes. Bueno, no querría empezar sin antes recordar que entre el 15 y el 18 de septiembre del 82 se cometió una de las masacres más importantes contra el pueblo palestino, la masacre de Sabra y Shatila. Se están cumpliendo 40 años, cuando las falanges ultraderechistas del Líbano ingresaron a los campos de refugiados de palestinos, masacrando a niños, mujeres y ancianos, fundamentalmente, con el apoyo de Ariel Sharon, que era el custodio de esos campos. Va mi recuerdo para todos esos mártires. Esta es una fecha muy especial también para la Argentina, ¿no? El 16 de septiembre del 55. Me parece que amerita el recordatorio a los dos hechos. Bueno, salam aleikum, shalom aleichem para todos y todas. Bien, me pidieron que hiciera una breve semblanza de los informes de Salim y Sara. Es una película muy interesante, es una historia muy bien narrada y sobre todo actuada para dar un poco los perfiles más técnicos de la película, ¿no? Una película palestina. La propuesta cinematográfica me pareció muy valiente, no solamente por el tema central, sino por todos los tópicos que van surgiendo alrededor del tema central, que es una historia de una pasión en un contexto muy complejo. Yo no llamaría una historia de amor entre Salim y Sara, sino una historia pasional, porque generalmente la pasión es irracional y en ese contexto, tanto para Salim como para Sara, siendo la esposa de un coronel israelí, y Salim un simple empleado repartidor de medialunas, en ese contexto es muy peligroso ese tipo de relación. El cine palestino ha realizado varias películas con esta temática, entre amores entre palestinos e israelíes, ¿no? Mujeres y hombres de un lado y del otro, pero creo que esta es la más completa de todas las historias, porque está atravesada por el conflicto político, por cuestiones burocráticas propias de las instituciones, de todas las instituciones que afectan a esa situación política en particular, como a la institución Estado, como a la institución inteligencia, como a la institución familia, como a la institución ejército y servicios de inteligencia de un lado y del otro, ¿no? Digo que es una pasión porque también el conflicto es un conflicto que se ha transformado en un conflicto pasional, que comenzó, obviamente, y desde mi mirada, con la ocupación de las tierras palestinas, pero hoy ya eso está totalmente desdibujado. Hoy ya hay odios de todo tipo, hay odios de clanes, hay odios raciales, hay odios étnicos, hay odios culturales, hay odios fomentados por la misma y por la propia situación. Y entiendo que eso se debe también a un instinto de supervivencia que tienen los diferentes grupos en el lugar. Dentro de esa historia hay personas que son mucho más ingenuas y otros que son más racionales y más astutos a la hora de llevar o de desarrollar algún tipo de política. Y eso lo podemos ver en
el cuñado de Salim, ¿no? Una mentalidad fría que usaba a Salim para hacer unas encomiendas de celulares que iban destinados a los terroristas. Salim, una persona, yo creo que en algún punto tanto Salim como Sara estaban alienados por la situación. Sara, una mujer que su marido mucha importancia no le daba, si bien se muestran como dos hombres, tanto Salim como David, muy afectivos hacia el centro de su familia, son personas que están muy desbordadas por la situación social y política de ese entorno, de Jerusalén, ¿no? Tanto del Jerusalén oriental como del Jerusalén occidental. David muy preocupado por su ascenso y sus misiones. Sara no se sentía muy cómoda en esa relación, solamente se la ve cómoda con su hija. Y lo mismo en el caso de Salim, quien teniendo a su esposa embarazada, no respeta esa situación, si bien en toda relación, cuando aparece un tercero, ¿no? Como decía Lacan, hacen falta 3 para sostener 2, Salim para sostener también ese matrimonio, con un hijo en camino y con una situación laboral muy precaria, decide, bueno, tratar de vivir momentos más esparcidos junto a Sara, y lo mismo le pasa a Sara. Después la historia se va imbrincando con una situación, con el nudo del conflicto, que es cuando empiezan a intervenir ya los agentes de inteligencia de los grupos palestinos, como también los servicios de inteligencia de David. Yo no creo que haya sido por una denuncia que haya hecho la persona del bar con la que se pelea Salim. La situación, cuando analizamos políticamente lo que pasa en los territorios, uno sabe que hay servicios de inteligencia hasta abajo de las baldosas, y eso lo puede ver cualquiera en cualquier país de la región. A mí me tocó estar en Siria hace 20 años y me llamaba la atención los puestos de verduras que había a cada cuadra y media. Y la verdad que era increíble que en barrios donde no sé si se consume tanta verdura, y me dijeron que eran mojabarat, que eran los controladores de las cuadras, ¿no? Y ponían su puesto de verdura y eran servicios de inteligencia al servicio del Estado. Y amigos que están en Israel me cuentan más o menos que pasa lo mismo. Como decía, la pasión siempre es irracional, es algo que surge por una necesidad, van a saber cuál, es irracional y no contempla las consecuencias. Entonces, cuando en los territorios hay un atentado, a veces se produce lo que se llama el efecto mariposa. Un atentado menor desata en una invasión, en una guerra. Y esto, que parece algo inocente al principio, si uno no conociera el contexto, se daría cuenta que es una relación amorosa que puede traer algún conflicto social, pero no de semejante magnitud como sucede después, ¿no? Hay algo curioso también que está puesto en lo simbólico, que es que un palestino común mantiene relaciones con la esposa de un coronel del ejército. Y la verdad que tanto el palestino como el coronel del ejército, tanto Salim como David, no responden a los estereotipos machistas de las dos sociedades. Conociendo un poco la situación de
del hombre judío, ¿no? Que es muy parecida a la del hombre árabe, islámico, que tienen un exacerbado machismo. David se lo banca bastante bien, los cuernos, ¿no? Y Salim, y la esposa de Salim, en cierta medida también. Y Salim en un momento aparece como lavando los platos, ¿no? Como un angelito, porque quizás siente culpa, pero no es el común denominador del hombre árabe, y como tampoco creo que David es el común denominador del hombre judío. O sea, están como edulcorados los dos personajes. Lo que sí me parece que es una historia de mujeres donde aparecen victimizadas, la escena final de las dos en el juzgado, ¿no? Creo que es en el juzgado, que hay como una sororidad entre la palestina y la israelí, por otro lado, la que aparece solamente como función, como aparecen siempre en todas las películas, los abogados que son solamente una función, parece que no tuvieran alma, que no tuvieran, simplemente piensan en cómo resolver el problema, es otra mujer la que defiende los derechos de los palestinos. Me parece que las cuestiones que tienen que ver con el feminismo, con el machismo, que están muy presentes en esas sociedades, aparecen soslayadas, ¿no? Aparecen como, ahí sí le esquivaron, como se dice, el culo a la jeringa en la película, sobre todo con la posición de los dos hombres, de los dos personajes principales hombres, ¿no? Me parece que hay también muchos, se pueden traslucir detrás de todas las escenas, algunos mandatos, algunos prejuicios. Una de las noticias con las que arranca el film, que se escucha de fondo, la televisión, dice un conflicto racial entre árabes y judíos. Y ahí me parece que hay un error muy grande. Porque son dos comunidades semitas. La categoría racial se está dejando de usar ya por antropólogos, y la racialización de la política y la racialización de la economía, de la cultura, ya prácticamente se habla más de conflictos étnicos, donde está lo étnico, tiene una composición cultural, social, política, es mucho más complejo que hablar de raza, ¿no? Cuando ya sabemos que raza hay una sola y que es la raza humana en todo caso, pero no hay una raza judía y una raza árabe o una raza palestina. Me parece que ahí, bueno, puede ser un error o puede ser un mensaje que se puede hasta decodificar de una forma errónea, ¿no? Pero salvo eso, me parece que es una gran película. Otra de las características que a mí me parecieron muy interesantes es con qué fluidez hablan los personajes en algunos diálogos los tres idiomas, el yiddish, el árabe y el inglés, ¿no? Y eso pasa en esas comunidades que son así cosmopolitas, que son bastante atravesadas por diferentes culturas y diferentes situaciones, ¿no? Me parece una gran película, una película para recomendar, y en algún punto también nos puede hablar o mostrar en la situación de esquizofrenia que viven las dos comunidades, tanto la del palestino oprimido en el trabajo como la del israelí opresor. Esos conflictos psicológicos que aparecen hablan de la cotidianeidad, pero de una sociedad de dos sociedades, para ponerlas en términos árabe e israelí, dos sociedades que están muy enfermas. No Gracias. sé si está bien, si les parece bien, si esto
esto puede disparar un debate, puede disparar un montón de preguntas, creo, ¿no? Gracias, Said, sí, muy bueno, gracias, gracias. No, por favor. Escuchemos ahora a Nur y después seguimos. Muchas gracias, buenas tardes, un gusto estar acá, encontrarme con algunas caras conocidas y otras que no, y bueno, abrir otra puertita para el conocimiento del mundo. Una de las cosas, bueno, como decía Alicia cuando me presentaba, yo que me especializo en cuestiones de género, hice muchos trabajos en el exterior, justamente analizando el género en forma comparada. Y a veces se piensa que acá somos más libres y que pobres las mujeres árabes. De hecho, cuando a mí me salió la posibilidad de ir a Palestina, que fui representando a Argentina, al movimiento de mujeres de Argentina, porque había una organización de allá de Palestina que quería imitar el movimiento de mujeres de Argentina, que es un movimiento conocido en todo el mundo, y nada de eso de los estereotipos que tenemos acá en Occidente sobre las mujeres en Palestina, por ejemplo, se cumple. Las mujeres en Palestina tienen mucha personalidad, mucho carácter, manejan, fuman, tocan bocina, se enojan cuando están manejando, con una mano comen shawarma, con la otra van a buscar al hijo, a la hija al colegio. El movimiento de mujeres en Palestina tiene más de 100 años, y ellas mismas dicen que cuando comenzó en 1967, especialmente la ocupación, ellas dejaron de ser tímidas, sumisas, y comenzaron una lucha que para ella es doble la violencia que sufren. Por un lado, la del machismo, como se sufre en todo el mundo, y en cada país que estuve lo vi de diferentes maneras, con otros contextos, quizá con mejores accesos a la educación, a la economía, pero machismos al fin. Y por otro lado, el tema de la ocupación. Yo cuando miré la película, la verdad que más que pasión, historia de amor y todo eso, me parece que eso es una excusa que muestra lo que se vive allá, y vemos a las 4 personas, para mí son 4 víctimas, las 4. Salim, que no tiene trabajo y que es algo que sucede mucho, porque pese a que está ambientada en Jerusalén, no es lo mismo el estatus de ciudadano o ciudadana, si sos palestino o palestina, que si sos judío, y se ve mucho la falta de trabajo. Por eso Salim tiene esta situación de que no quiere vivir con su familia, con la familia de la esposa, sin embargo no tiene otra alternativa, acepta el trabajo después de sus horas de trabajo de todos los días. Y se vive esa situación de que todo es desconfianza, todo absolutamente. Yo fui 3 veces. Una vez me hospedé en Ramallah, y estuve viviendo ahí más de un mes, y otras 2 veces estuve viviendo en Jerusalén. En cualquiera de los 2 lugares, todo dividido por puestos de control, el muro también que separa a gente que tiene mucho en común en sus orígenes, en sus costumbres, en muchas cosas. Y además el muro que divide familias, la gente que quedó de este lado, la que quedó de allá, la gente que quedó del otro lado de Jerusalén y quiere volver y no se lo permiten, y gente que quizás vive en Jerusalén que me ha contado situaciones como que por pasar por un puesto de control, siendo una mujer, un soldado se le desnuda, o estar días en una cola para pasar un puesto de control, 6, 7 días, me dijo un taxista, ahí esperando hasta el momento que se les ocurre discrecionalmente dejar pasar, a esta sí, a este no. Entonces yo creo que
es imposible analizar esta situación, que no es un caso de adulterio, porque de hecho la persona que trabaja con Sara le dice, bueno, esas cosas pasan, como que le saca carga y peso a esa culpa que ella sentía. Sí, pero cuando le dice que ella judía está con un palestino, le dice, ay, justo a un palestino te tuviste que buscar. Y sí, porque esa es la cosa que se empeora allí. Este conflicto, que a los palestinos no les gusta llamarlo conflicto, que está en cada cosa, en cada foto que se saque, en cada piedra por donde camines, que si vas al Muro de los Lamentos, que si vas a Alaska. Pensemos que allá están los lugares sagrados de 3 religiones monoteístas que tienen gran cantidad de fieles, y que Jerusalén fue decretada una ciudad por Naciones Unidas y por el mundo, en donde tenía que tener un régimen compartido y que está siempre en disputa. Entonces, para mí, esta cuestión de la pasión que decía Ali, también es buscar un escape, es buscar salir de eso que es insoportable por momentos, es muy duro vivir así. Desde que nacen, su ámbito es esa situación, que si hay gases, que si hay piedras, que si camino por acá, que si no me dejan pasar allá, que si me demoran. Y de hecho, las 4 personas muestran situaciones que tienen que ver con eso. En el caso de las 2 mujeres me parecen 2 personalidades que muestran justamente cómo son las mujeres allá, viven en ese contexto, no son las que se bancan todo lo que les dicen, al contrario, una le tira toda la ropa del marido, más allá de la desilusión que tuvo, después le dice que se quiere separar, aunque está embarazada, cuando se entera de lo que pasó, pero una vez que habla con la abogada, va y enfrenta a Sara, y no le importan las consecuencias que va a tener, va y le dice que por qué está haciendo eso, sin importarle si le están mirando, si le están espiando. Pues las mujeres allá hacen eso. Habrán escuchado, por ejemplo, de Ahed Tamimi hace unos años, esa jovencita que se paró frente al ejército por lo que le habían hecho a su primo. No es un caso aislado, eso allá sucede. Yo he ido a lo que llaman los clashes, que son los lugares donde se enfrentan, de un lado están los palestinos, de los otros los israelíes, los palestinos con piedra porque no tienen muchas cosas, los israelíes con sus gases. Pero en eso viven, cuando se pasa por los puestos de control, hay chicas y chicos de 18 años, jovencísimos, cargados con armas desde los pies hasta la cabeza. ¿Cómo se puede vivir, no sé, un amor, una pasión, un embarazo en una situación así? De hecho, cuando se ve también en el momento en que Visan la ayuda a Sara cuando queda lastimada, cuando discute ella y queda lastimada, la que le va a ayudar es Visan, porque en toda situación hay una situación de riesgo. Pero también la situación de ellos es muy difícil. Salim, que no tenía trabajo y que estaba, digamos, era el que peor la llevaba porque nadie iba a salir a defenderlo a él. Pero también David, que se jugaba todo, y todo por una situación que él tampoco había generado. Es como la condensación de todas esas situaciones donde hay amenazas, hay miedos, hay desconfianza todo el tiempo, hay un decir a veces, bueno, ¿y para qué vivimos? ¿No? Por ejemplo, las mujeres estudian muchas, como de hecho lo hace Visan, que va a la universidad, pero después no consiguen trabajo. Hay muchas mujeres muy cultas, pero por la falta de trabajo se quedan con sus conocimientos. Esto que contaba Ali, de que hablan inglés, hablan
bueno, ahí hablaban de cuál era el idioma o no, o sea, yo no soy experta en eso, no quiero meter la pata, pero yo conozco gente que me decía, sí, yo aprendí inglés entrando en, qué sé yo, en YouTube, porque buscan una posibilidad para poder salir de esa situación, para poder irse, para poder encontrar un trabajo. Yo digo siempre que desde que estuve allí no volví siendo la misma persona, porque te atraviesa el alma, te atraviesa el cuerpo, te atraviesa el corazón. Estuve allá justamente cuando Donald Trump declaró que unilateralmente que Jerusalén iba a ser la capital de Israel y se declararon 3 días de ira. Pero la verdad que los 3 días de ira no fueron con bombardeos ni con nada de eso. Lo que fueron es que se rezó por la situación. La gente te dice, este no es un problema entre árabes y judíos. Esto es un problema de gobiernos, de ejércitos, de quienes se pelean por el poder, por el dinero. Como lo vemos acá, cómo podemos compartir pensamientos y escucharnos y hablar. Comparto en esto que decía Lee, que la situación se fue poniendo cada vez más tensa y hay una cuestión de odios, pero que no se refleja tanto en la gente. Sí, quizás en los territorios ocupados por quienes son los colonos. Y ustedes fíjense que una de las amenazas que le hace David a Salim cuando no quiere que él hable porque quiere cuidar de su pellejo y su situación, le dice que la mujer va a terminar como una indigente, que le van a sacar su casa. Él mismo se lo dice, porque eso pasa. Vienen, te sacan de tu casa y tenés que terminar siendo una persona exiliada en tu propia tierra, que iba a terminar mendigando por las calles, y es así, eso le pasa a la gente. Quizás, hablando también de la noche de los lápices que traía también Ali en el recuerdo, y en el contexto que estamos viviendo en estos días, no nos damos cuenta de todas las posibilidades que nos da la democracia. Muchas veces nos quejamos y decimos cómo puede suceder esto, cómo puede suceder aquello. Pero allí pasa algo que es terrible, que no tenés a quién reclamarle. No tenés a quién recurrir. Cualquier cosa que decides más, listo, te llevan preso. No hace falta que haya pruebas, no hace falta tener que demostrar nada. No es que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Allá, en ese lugar, sos culpable y ni siquiera podés demostrar lo contrario. A mí la película me pareció grandiosa, me parece que muestra muchísimo lo que se vive. De hecho, hasta todo lo que es los paisajes y los lugares, ellos ¿a dónde van a tener como esa noche de locura que es que bailan y toman un poco de alcohol? En Belén, o sea, cruzando para el otro lado, ya se van para el oeste y Jordania, dejan Jerusalén. Es donde pueden tirarse como una canita al aire, como diríamos, y delato también mi edad diciendo esta frase, pero es en Belén que lo hacen, donde creen que puede estar todo más distendido y verdaderamente no, porque te controlan por todos lados, ¿no? Todo el tiempo te está dando vueltas así, todo el tiempo con el pasaporte en la mano, todo es control, 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 y es muy agotador. Así que a mí me parece que la película está excelente y que lo que rescato es que estas 4 personas muestran cómo se son víctimas de un lado y del otro, hombres, mujeres, niñeces, personas adultas, todas las personas que están allá son víctimas, y como dicen allá también, si el mundo desde afuera no toma conciencia de eso y se involucra en la solución de la situación, no se va a salir de esa situación. Realmente, si Naciones Unidas tiene una voluntad de continuar con esa carta que algún día tuvo después de
de las guerras mundiales tendría que actuar en esta situación, y también los países más poderosos del mundo. Así que, bueno, les escucho y agradezco la posibilidad, y obviamente estoy aquí abierta a las preguntas que quieran hacer. Gracias. Gracias, Nur, por tus palabras. Y bueno, estoy totalmente de acuerdo en que todo conflicto es económico y es geopolítico, y está generado por alguien que intenta eso. Así que bueno, ahora vamos a empezar a darle la palabra a la gente que ya está levantando la mano. Laura, bueno, no sé si es Muan o Muain, pero podés desmutearte y hablar. Adelante. Hola, ¿qué Gracias. tal? Hola, ¿qué tal? Hola, Es Moín el apellido. Muain. Sí. Un apellido un poco extraño porque ese apellido existe en las tres grandes religiones, al menos de Occidente. Buenas noches a todos. Hace mucho que participo en estos cines debate y es la primera vez que me animo a hablar. Entonces, Bueno, felicitaciones. gracias. Sí, me animo a hablar, me encantó la película, tengo algunas reacciones, opiniones, cosas con las que estoy de acuerdo y otras que no tanto con los dos invitados de hoy. Pero me parece justamente lo lindo de esta película es que es en su esencia una historia simple. Como dijo Ali, es una historia de pasión, dos personas que descubren la pasión. Lo que pasa es que es en un contexto donde todo está politizado, donde todo es conflictivo, y como dice Ronit, la amiga de Sara, bueno, si metiste los cuernos con un judío no pasa nada, qué sé yo, pero si metiste los cuernos con alguien del otro lado, eso es terrible, te volviste loca, le dice. Entonces, me parece que la película hace muy buen trabajo en mostrar, y hay muchas películas así, como algo tan sencillo como una pasión que dos personas descubren, de pronto en un contexto tan conflictivo se convierte en algo tremendo, que uno termina en preso, la otra divorciada y poco que puede haber la nena, etcétera, etcétera. Me parece que no importa y no es donde la película pone el énfasis, sin embargo, en eso discrepo con Ali, de si los matrimonios estaban bien o estaban mal. No tenemos elementos para juzgar eso. Cada matrimonio tiene la relación que tiene, más afectiva, menos afectiva. De hecho, en un momento están en el parque, Sara y David se dan un beso porque él le dice que no se tiene que mudar, que él puede viajar 1 hora y media ida y vuelta para que ella no se mude. También hay situaciones cariñosas entre Salim y su esposa. O sea, me parece que es absolutamente irrelevante la situación de cada matrimonio. Simplemente dos personas que encontraron pasión. Y como la pasión, y en eso sí, acuerdo con Ali, no mide riesgos, no mide consecuencias, ella se va a Belén con Salim porque lo quiere ver ese minuto más. Y eso es lo que tiene la pasión, un minuto más y nunca me alcanza. Entonces, bueno, ella quiere estar con él ese minuto más, y por eso se va a Belén. De ahí, bueno, las cosas que suceden, y bueno, no sabemos quién o por qué lo delató, de nada, eso no sabemos. Me parece que la película no deja de lado las partes de género, las cuestiones de género, porque no por casualidad, digamos, en las películas, las escenas en donde, digamos, llevaban la acción, las escenas donde estaban las mujeres, las esposas y la abogada, que también es mujer, eran escenas donde de alguna manera se bajaba la violencia, se buscaba la armonía, la paz, el entendimiento, conflictivamente. No somos todos amigos, también tienen, cuando la va a buscar, visan a Sara, al principio Sara la echa, etcétera, etcétera, con todo el conflicto que puede tener tratar de buscar una armonía. Pero finalmente lo logran, y lo logran con un bebé que está al lado, que representa de alguna manera el futuro. Si queremos el futuro tenemos que encontrar una armonía. Entonces me gustó la parte, eso, que la voz de la esperanza y la armonía está en las manos de las mujeres. Y lo que discrepo con Ali es el tema del prototipo machista.
yo viví en Israel, tuve novios israelíes en su momento, hace mucho tiempo, cuando era jovencita, y lavan los platos. Y adentro de la casa no es el estereotipo que quizás el prototipo o el mito que se tiene de afuera, y cocinan y lavan los platos y limpian y etcétera, etcétera. Entonces en ese sentido me parece que es un mito. Y una sola cosita más y ahí termino, para decir, sí, también me encantó como hablaban los 3 idiomas, que es una característica de las regiones donde hay muchas etnias viviendo juntos, se hablan los idiomas de las 3 etnias. Bueno, el inglés está ahí infiltrado, porque no es de ninguno de ellos, pero es el inglés como idioma, digamos, neutro, árabe y hebreo, no yiddish, no hablan yiddish, hablan hebreo. Y bueno, eso es mi resumen. Gracias, Laura. Bueno, te felicito que hayas hablado por primera vez en los debates y que discrepes, está perfecto, porque si no, no sería un debate. El debate es discrepar y discutir y pelearse en el buen sentido. Así que bueno, muchas gracias y le damos la palabra a Perla Serman ahora. Desmuteate, adelante Perla. Bueno, yo no voy a ser tan ordenada como Laura, yo fui anotando cosas mientras los escuchaba. Bueno, también iba a decir esta cosa de que los hombres también lavan platos y limpian, porque lo he visto e incluso lo vi en judíos religiosos no ortodoxos, porque no sé cómo son las casas de los ortodoxos, nunca estuve, pero sí en casas de judíos religiosos, observantes, pero bueno, sí, hacen tareas domésticas también. Y bueno, también he visto, digamos, palestinos más o menos religiosos, más o menos donde la mujer puede tener un lugar o donde la mujer va caminando atrás. Con respecto al tema también del machismo en el acto sexual, cuando está la escena donde David ya sabe que ella se acostaba con Salim y empieza él una relación sexual con ella, el comienzo, que parece normal hasta que él se pone agresivo, empieza como una relación común, sin nada muy erótico, absolutamente distinto a lo que ella tiene con Salim adentro de la camioneta. O sea que esta cosa de la aventura y de tener algo totalmente explosivo es muy atractivo, ¿no? Y muy distinto a lo que aparentemente era la vida sexual de este matrimonio que lleva años de casados. Pero sí el machismo de él aparece bien mostrado cuando él utiliza el sexo para someterla a ella y para maltratarla, ¿no? Bueno, eso por un lado. Me pareció bien cómo muestran el muro más de una vez en la película, o sea, no se soslaya la existencia del muro, y bueno, la primera cosa que me pareció muy realista es cómo lo tratan a Salim en el trabajo, ¿no? Muy realista en cuanto a lo que conozco, digo. O sea, ya lo maltrata, el israelí que lo contrata lo maltrata, y el día que falta ya directamente lo echa. Y con respecto, digamos, al odio o no odio, digamos, por ahí cuando empezaron a llegar los judíos de Europa a lo que todavía no era Israel, a Palestina, por ahí había una convivencia, e incluso antes de eso con los judíos que vivían en Jerusalén, pero a medida que fue pasando el tiempo, el odio fue increyendo. Coincido con que todo esto tiene un trasfondo, o el origen es económico, ¿no? Porque para mí la presencia, digamos, para mí Israel es una enclave de Estados Unidos en el Medio Oriente, esa es mi opinión. Pero
así como también yo digo, acá se genera el odio desde la política, allá pasa lo mismo. Y el odio fue prendiendo en la gente. Y entonces, no solo la desconfianza, sino también, o sea, no solo desconfianza en el otro, del judío al árabe y del árabe, bueno, vamos a decir al judío, sino que también hay temor. Yo, por ejemplo, estando en Jerusalén, entré, digamos, pasé para el lado de Jerusalén del Este, donde está el Museo Rockefeller, fui a ver ese museo. Iba con una amiga, las dos vestidas con pantalón y en colores, o sea, nosotras nada de religiosas, y hablando en español, en castellano, para que, nada, pasar como turistas, ¿no? Bueno, yo era una turista. Y bueno, digamos, nosotras caminamos y no te digo que escupieron al lado nuestro, nos maldijeron, o sea que yo como turista tampoco me sentí bien recibida por estar en el lado de Jerusalén Este. ¿Qué más? Hay lugares donde la convivencia es posible, digamos, dentro de Jerusalén, si bien la última vez que yo estuve por ahí fue en el 2015, o sea que ya hace mucho, pero bueno, uno en Jerusalén Occidental también ve la convivencia de las tres religiones, la gente, digamos, las chicas musulmanas con su, ¿cómo se llama?, el chador, digamos, y también en Haifa se convive, aunque haya problemas ahora, pero bueno, o hace un tiempo, pero bueno, pero en la universidad están, en el Technion están, y hay médicos palestinos trabajando, por ejemplo, en el Adasa, ahí en Jerusalén, hay muchos. Yo cuando vivía ahí, ya terminé. Discúlpame, te pido que vayas redondeando para pasar la palabra. Okay. Bueno, nada, y con respecto a la reacción de las mujeres, digamos, bueno, la ayuda, no me acuerdo cómo se llama la chica palestina, la ayuda cuando tiene la herida en la mano, pero el final, donde se sonríen, y yo no me lo creí posible eso. Bueno, nada más, gracias. Gracias. Un comentario que quería hacer antes de pasarle la palabra a Mario y a Sofi, es que si quieren hacer preguntas pueden hacerlas. Son muy interesantes los comentarios que hacen, pero además los invitados están esperando que les hagan preguntas. Mario, Sofi, ¿quién va a hablar? Desmuteate, por favor. ¿Ahora me escuchas? Ahora sí, ahora sí. Buenas tardes. Un gusto. Hola. Y muchas gracias por la invitación. Muy interesante la película, verdaderamente muy interesante para pensar. Y con relación a lo que comentó Ali, a mí me surgió un interrogante, ¿no? ¿Hasta dónde la pasión en semejante contexto? ¿Hasta dónde no interviene el pensamiento en la razón, ¿no? Especialmente en la situación de ella? Él no sé, porque él, bueno, a lo mejor es un muchacho que la veía, que le gustó, pero ella, en su situación, no pensar en tirarse a la pileta de esa manera, realmente me parece medio increíble. Yo coincido en este sentido con Nur, en cuanto a que es una excusa como para mostrar la situación de la mujer y del hombre, en definitiva, porque Salim también era un marginal, era un maltratado por su jefe, por su cuñado, por ser pobre. ¿Hasta dónde hay lugar para la pasión en semejante contexto? ¿Hasta dónde el control en la intimidad, ¿no es cierto? En la intimidad más profunda, más absoluta, ¿no? Bueno, esto quería dejar. Y con relación... ¿Es una pregunta para Nur? No, es un comentario. Es un comentario. Entonces, coincido con Mirta, coincidimos con Mirta con relación
al maltrato al muchacho que realmente recibió un maltrato tremendo. Y bueno, el machismo no difiere demasiado de lo que el machismo en otros lugares, porque es parte de la condición humana, ¿no? Es la biología, sí. La biología es machista. Así que bueno, muchas gracias. Gracias. Le paso la palabra a Liliana Etlis ahora. Ah, ¿vos querías decir algo, Mario? Sí, un pequeño aporte. Perdón. Mi visión, claro, empieza cuando tenía 17 años, pero no la voy a relatar, que es cuando se desata la guerra de los 6 días y a mí. La familia, los amigos me decían, vamos a Israel a la guerra a pelear. Y yo estaba iniciándome en la militancia en la Argentina y decía, ¿qué hago? Soy judío, pero estoy, hasta que me encuentro con un compañero que ha muerto, que me dijo, el tema está donde uno tiene sus relaciones de producción. Entonces me quedé a luchar acá. Y fui parte de la resistencia a la dictadura. Estaba en Derecho, pasé Psicología. Tuve que irme al exilio y me encuentro ayer viendo la película. ¿Qué veo? Lo primero que surge, conflicto. ¿Qué es un conflicto? Quiero esto y lo otro. Quiero ser judío y a la vez estar deseando a una persona, no solo del otro género, sino también de la otra etnia. Puedo querer las dos cosas, me lo permito, y esto es lo que veo en ambos personajes que participan de la relación, entre comillas, adúltera. Y digo, sí, el conflicto es pasional. Es contrario a los acuerdos. Pero, porque el acuerdo del amor es la fidelidad, todo adentro. Pero sucede también que no se ve que la relación de ambos matrimonios sea generosa en el sentido del amor. Sí lo veo a David diciendo, yo me banco la hora y media de viaje para que vos puedas seguir teniendo tu café. Sí lo veo a Salim tratando de hacerle algún mimo a su esposa, pero muy lejos, muy lejos. Entonces, ¿a quién veo? Jan, en mis códigos. ¿A quién veo? Activo, penetrante, a las mujeres. Las que toman las decisiones y la acción son las mujeres. ¿Desde dónde lo hace David? Desde el poder. ¿Desde dónde lo hace Salim? Desde lo que él puede. Es seducido y atraído por una mujer que lo atrae muchísimo y él hace lo posible por estar con ella y punto. Les va muy mal. En suma, yo observo todo ese panorama como lo contrario, exactamente lo contrario de lo que no me importa cuál de los grupos religiosos observan lo que va por la vida, sino lo que yo entiendo que Dios quiere. Lo que Dios quiere es la comunidad del ser humano en el planeta. La comunidad significa aprender a amar, amarnos. Entonces, hoy charlaba con una paciente este mito del infierno, que uno llevaba al infierno y ahí le dan su cucharón. ¿Conocen el tema del cucharón larguísimo? Él lo metía en la olla, pero no podía llegar nunca a comer desde ahí. Y he llevado a ver cómo es el paraíso. Y en el paraíso todos tenían el mismo cucharón y la olla en el medio, solo que unos alimentaban a los otros. Todos se alimentaban comunitariamente, y eso solo es posible desde aceptar al otro y brindarle la atención que el otro necesita y recibirla del que está enfermo. Gracias. Gracias, Mario.
Le pasamos la palabra a Liliana Etlis ahora. Adelante. Sí, yo me preguntaba qué hay detrás de las pasiones irracionales, de la pasión, de los conflictos, ¿no? Porque, bueno, porque mi atravesamiento es netamente antropológico y no es solamente psicológico, desde la psicología, sino que tampoco se pueden analizar una sociedad con tan lejana geográficamente, pero también, digamos, en las formas de comunicarse, con los parámetros o las categorías que se analizan acá en Occidente, ¿no? Nosotros estamos muy eurocentrados. En el caso que yo pude ver en este conflicto, de estas dos parejas, ¿no? Son atravesamientos que tienen que ver con el poder de quién tiene, digamos, cómo circula la palabra, cómo circula el dinero, cómo circula, por ejemplo, las decisiones pasionales, las decisiones de estar juntos, y me pareció muy interesante, no solamente el papel de estas mujeres, sino también de los hombres, ¿no? Porque había mucha agresividad, por más que laven los platos, la agresividad y el atravesamiento patriarcal es terriblemente fuerte. No sé cómo lo vieron ustedes, pero me pareció como que detrás de lavar los platos había otra argumentación que era: yo tengo la manija y una herida, digamos, como narcisística muy grande, ¿no? Porque tanto de David como del otro, digamos, me parece, como de todos los hombres que participaron en la película, me parece, bueno, todos, la palabra todos no están todos, ¿no? Es más o menos. Y quería decir cómo circula la agresividad, y la agresividad, cuando vi la película, me hizo pensar en los que los dos compañeros, tanto Ali como la compañera, planteaban en relación, digamos, al miedo incorporado. Yo digo, pasó la palabra miedo así muy, muy rápido, pero yo me detengo acá en la palabra miedo, y el miedo incorporado, y en las palabras que se dicen acá en Argentina, ¿no? Sobre el tema de el discurso del odio. Yo lo relacioné con lo que estamos viviendo acá. Yo no creo en el discurso del odio, tampoco creo en el discurso del amor, y que el amor nos lleva no sé a dónde, pero me parece que creo más, no en el discurso del odio, sino en las políticas del odio que hay, ¿no? Tanto en ese país como en cualquier país del mundo, ¿no? Y esto a mí me preocupa muchísimo porque lo relacioné mucho también con lo que viven las mujeres mapuches. Me pareció muy parecido a lo que viven en el sur, las cuestiones de las violaciones de las mujeres nenas que son mamás a los 8 o 10 años, las huichis, o en el sur las mapuches, las denuncias que hicieron y que no se le da ni 5 de bola, y esto lo articulé con la legitimación que hay de los servicios palestinos y los servicios israelíes, como para hacer de los cuerpos de las personas, es decir, la corpopolítica, lo que se les cante. Esto es lo que a mí me deja como interrogante para preguntarle a ambos: ¿qué pasa, digamos, con estas articulaciones de esto que oficialmente nos dicen que hay un discurso del odio, y en donde yo no creo, por ejemplo, que haya un discurso del odio, sino una política del odio, donde la mafia organizada, como digamos, las mafias de allá, están absolutamente legitimadas por un poder que aparece por detrás de las pasiones? Eso quería preguntar. Diana, No sé si queda muy claro no, la me parece perfecto. pero eso quería... Disculpame un segundo, pero como Ali se tiene que ir ya en un par de No, minutos, esa la pregunta, yo ya terminé. le quería pasar la palabra a Ali y a Nur para ver qué es lo que tienen Yo que ya decir. terminé, la pregunta era esa. Genial, genial. Ali, escuchamos. Sí, muy interesante la pregunta de Liliana, y la reflexión de Mario también me pareció muy interesante, ¿no? Hoy nosotros estamos compartiendo este espacio, yo, descendiente de árabes musulmanes, dentro del llamamiento argentino judío, porque
creo que tanto ustedes como de mi parte y de parte de NUR, prevalecemos por encima de todos los conflictos y todas las situaciones que puedan generar tensión entre ambos pueblos, hacemos prevalecer el amor, hacemos prevalecer la convivencia, hacemos prevalecer, porque sabemos que el conflicto es un conflicto económico-político, si se quiere, y nada más, porque hay antecedentes históricos que ambos pueblos, no solamente en la zona del Levante, sino también en el Magreb y en la España andaluza, han vivido en convivencia, ¿no?, con conflictos sociales que puede haber en cualquier sociedad. Europa vivió años de guerra hasta Westfalia, y después vinieron la Primera, la Segunda Guerra Mundial, y siguen en guerra y siguen en conflictos, y nadie critica el conflicto étnico o político de naciones y de estados en Europa, pero sí está puesto el punto en el Oriente Medio, que es un conflicto hasta, diría, importado, cuando Europa vivió toda su vida en permanente guerra, ¿no? Así que me parece que la reflexión de Mario trae un montón de otras reflexiones más, y me parece muy interesante. Ahora, respecto a lo que dice Liliana Ellis. Sí, el tema del cuerpo se puede ver también en biopolítica de Foucault, ¿no? Cuando dominar el cuerpo es dominar la política, dominar el cuerpo es dominar la situación, no solamente el cuerpo físico, sino lo material que rodea ese cuerpo. Cuando David dice, te voy a hacer, vas a andar mendigando, voy a pasar, vamos a derribar tu casa, la vamos a convertir en ruinas, lo que está diciendo es, vamos a atentar contra tu materialidad, contra tu cuerpo. Y es una forma de hacer política que en Occidente, no solamente para sancionar, sino también para dominar y para cuidar el cuerpo para el trabajo. O sea, el cuerpo se cuida para el trabajo o se lo maltrata en situaciones de guerra. En situaciones de paz, el cuerpo hay que prevalecerlo. Ahí aparece la salud, el bienestar social y todo lo demás, para preservar ese cuerpo porque se necesita para la producción. En momentos en que el cuerpo no es necesario, como en estos tiempos de neoliberalismo, donde la máquina reemplaza al cuerpo, el cuerpo es desechado. El cuerpo, por eso las obras sociales no funcionan como tienen que funcionar, por eso la inversión para salud es mínima. Se entiende a lo que voy, ¿no? Y en el caso de los territorios ocupados, la única forma de contener a la resistencia palestina es atentando contra el cuerpo. Perdón, está entrando una llamada. Es atentar contra el cuerpo. No sé si, Liliana, respondo a tu pregunta, pero me parece que por eso no soy psicólogo, pero me parece que por ahí la cosa va caminando, ¿no? Por el uso del cuerpo para hacer política y el uso del cuerpo para castigar, el uso del cuerpo para vigilar en una sociedad muy controlada como la sociedad del Oriente Medio, Oriente Próximo. El cuerpo es fundamental, porque el cuerpo, por sobre todas las cosas en esas situaciones, y sobre todo en la resistencia palestina, trasciende lo tecnológico. No hay, salvo, bueno, se ve en la película que los celulares que lleva Salim a Belém, a Bethlehem, son utilizados para los terroristas, ¿no? Pero lo cierto es que mucha información que circula de los grupos de resistencia palestinos se hace a través de papelitos o a través de la memoria, ya porque saben que la tecnología está totalmente intervenida. Recordemos algunos atentados contra líderes palestinos, fue con celular, ¿no? Atendieron un llamado y un misil personal le voló la cabeza a Abu Ali Mustafa en el año 2001, por ejemplo. Entonces, el cuerpo es fundamental para dominar, ¿no? Gracias.
Salí. Nur, ¿algún comentario acerca de todo esto? Sí, y de todo lo que estuvieron comentando luego de nuestras exposiciones. Una es que la película se tradujo en algunos ámbitos, como en la FAIR de Sara y Salim, y sin embargo está muy bien hablar de los reportes, de los informes, y eso muestra en el título en inglés, que habla de los reportes, que todo es un tema de inteligencia y que se enfoca no en el amor de ellos o en el affair que tuvieron, sino que en el contexto justamente. Esa situación que se vive allá totalmente desenquistada, hablamos de el poder que de afuera se quiere ejercer sobre esos pueblos, sobre la región, del control, ¿sí? La palabra que ha surgido constantemente aquí es el tema del control, justamente. En cuanto al momento de la violación en la pareja, que sabemos que también existe, que se da de David, por parte de David a Sara, no es solo en esos ámbitos o en esos contextos que se da, podemos hablar de situaciones en Argentina, ¿sí? Igual que esto que traíamos a colación de las nenas Wichis, bueno, también en Buenos Aires los abusos sexuales en las infancias son perpetrados por padres, abuelos, padrastros, no que todos lo hagan, pero cuando se analizan esos casos de abusos sexuales en las infancias, suceden también acá, quizás en la casa de al lado, en la de enfrente. Por eso un poco desmitificar el hecho de que porque son judíos o porque son árabes, también englobando en árabe toda persona que es musulmana, que no es así, porque uno es un tema de nacionalidad, otro de religión. No en todos los países se vive igual, no es lo mismo Arabia Saudita que Palestina, obviamente, y el tema de los cuerpos siempre se tomó como bastión de guerra, como se toman también las propiedades, es como el pie que pone, ¿no? Quien conquista, yo pongo el pie arriba tuyo, arriba de todo, de tu cuerpo, de tus propiedades, de todo, con lo tuyo yo hago lo que quiero. Estimo que, por eso digo que está tan bien lograda la película, porque nos da para hablar de todo esto, todas estas aristas que salen, que me parece que eso es lo grandioso de esa película. Y agrego, cuando se hablaba de si lavan los platos, que verdaderamente es una cosa sin importancia quizás, porque detrás de eso puede haber tantas actitudes machistas, pero sí es verdad que no tienen esa personalidad como pensemos de por ahí el tipo como un dandy, que yo no voy a buscar a mis hijas a la escuela, no lavo los platos, no, lo hacen de un lado del muro y del otro, y les vuelvo a decir, yo creo que es porque es ese tipo de mujeres, como se repite acá, que son las mujeres las que llevan la acción. Son ellas las que se plantan, las que dicen me voy a separar. Sara va y con una amenaza del marido de que no vas a volver a ver a tu hija, sin embargo ella siente que tiene que hacer lo que le dice su conciencia, y es decir la verdad de lo que pasó. Entonces se enfrentan a situaciones que pueden hasta atentar contra las vidas de ellas. Sin embargo, tienen la personalidad, tienen el carácter, porque por eso mismo les decía, muchas mujeres que entrevisté en ese contexto me dicen que ese contexto justamente es la que les da alas para no callarse, para ir para adelante, porque no resisten todo pasivamente, justamente quieren cambiar el status quo. Nur, gracias. Me pareció muy interesante la reflexión que hiciste acerca del tema sexual de David en su momento, porque cuando antes habían comentado que era sexo con violencia, para mí eso fue una violación, lisa y llanamente. Así que bueno, les agradezco a los dos. Alice, yo te vuelvo a recordar que cuando quieras estás en libertad como para irte, porque comentó Alicia que vos tenías un horario. Así que bueno, nada. Y ahora le doy la palabra a Beatriz Leukovich, que la había pedido. ¿Sí? Hola, bueno, buenas tardes. La primera vez que me acerco y que recibo la invitación para participar. Buenísimo. Quiero
voy a ser lo más breve posible. Quiero recomendar una película que vi la semana pasada y que me parece que es muy interesante para difundir, que es La Conferencia, que tiene que ver con la conferencia que se hace en 1942 entre los jerarcas nazis para decidir sobre la cuestión judía. Entonces quiero recomendar muchísimo esa película y no sé si hay posibilidades o no de que puedan pasarla y charlar sobre ese tema. Me pareció realmente interesante y me pareció sí, maravillosa y es el mejor ejemplo de lo que dijo en algún momento Hannah Arendt, ¿no? La banalidad del mal. Entonces yo creo que esta película tiene, no podemos hablar de un hecho puntual en un momento determinado, sino que tiene que ver con odios cimentados, con estructuras armadas por siglos, que por eso la comenté lo de la conferencia para liquidar el tema judío de 1942, sino también con los antagonismos que se dio históricamente por dos hechos. Por un lado, la que más conozco que la historia del pueblo judío, no conozco demasiado sobre la historia del pueblo palestino, conozco lo que normalmente aparece en las informaciones, hay bastante menos difusión. Y además por el otro hecho también histórico, por eso me parece que no solamente tiene que haber un corte transversal, sino un corte histórico, que es también el machismo como historia de la humanidad. Entonces, me parece que es muy importante el corte transversal, pero el corte histórico para poder analizar estos conflictos. Y esta película es excelente. Lamentablemente dije no la pude ver, la había visto ya hace unos años, para analizar ese contexto. Si no, es un imposible. Es un imposible. Gracias. Disculpen que... No, muchas gracias, gracias por tu intervención. Le damos la palabra a Claudia Naón ahora. Héctor. Víctor, perdón. Víctor, solamente me quería despedir, agradecer mucho al llamamiento y a todos los participantes, a Nur, por esta invitación. Seguramente se va a repetir, cuenten conmigo para lo que haga falta. Seguimos con Convivencia Aleph, aquello que habíamos empezado hace unos años atrás con Jorge, Elba, un llamamiento. Seguimos trabajando en eso, yo desde mi lugar... La unión del llamamiento con el ojo moro. Con el ojo moro, exactamente. Bueno, el ojo moro ahora se queda. Los agradecimos, somos nosotros, Ali. Sos un gran amigo y compañero. Así que, bueno, en cualquier momento estaremos juntos de vuelta. Cómo no, cómo no. Y el Ojo Moro, que se trasladó a la Universidad de Lanús, a partir del año que viene va a estar abierto también al llamamiento para llevar algún debate. Este año arrancamos con un seminario breve de 2 meses, pero ya a partir de abril del próximo vamos a tener mucha más disponibilidad de tiempo para que también el llamamiento pueda participar allí. Bueno, muchas gracias, Ali. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Claudia, ahora sí. Sí, disculpen. Yo quería hacer una pequeñísima pregunta, en línea con lo que dice Nur, y un poco no en línea con lo que dice Nur. Bueno, sí, en línea con esta cuestión del machismo, de la violación que David ejerce sobre su mujer. Quería preguntar si en la relación de Sara con Salim, ¿no ves vos, Nur, un poder jerárquico de ella sobre Salim? Porque ella es la dueña del negocio, ella es la israelí, ella es la que decide pasar un momento más con él y ir a un lugar donde está prohibido, y finalmente ella es la que tiene la última palabra sobre el futuro de Salim. Entonces, quería ver esto de las jerarquías también, ¿no? Dentro del patriarcado, y cuando la mujer tiene un cierto poder en un hombre que está muy victimizado también en esas sociedades, ¿no? Yo lo relaciono con esto que dije antes, de mujeres que al vivir en ese contexto tienen que aprender, han aprendido a buscar subterfugios. Una vez estaba en una reunión de mujeres emprendedoras en Hebrón, que es en Cisjordania, y contaban
todas las estrategias que emplean para poder seguir con sus emprendimientos, por la ocupación, por el machismo, por infinidad de cuestiones, y vos las escuchabas hablar y participaban en política, tenían sus emprendimientos porque buscaban la forma de hacerlo. Yo creo, esto lo que a mí me maravilló, que antes me decían, ay, cuidado cuando vas allá, y cuando vas allá ves esas mujeres que se defienden, que luchan por lo que piensan, y por eso estas dos protagonistas muestran el carácter de la mujer que se vive allí, que no está muy difundido, porque lo que nos llega acá de los medios está muy licuado. De por sí, en Palestina no hay casi medios, los que hay los tienen sojuzgados, no tienen ni aeropuerto. Cuando yo fui, que ya estaba 3G en todo el mundo, ahí no había 3G, así que es muy difícil difundir lo que allí sí pasa, más todo el tamiz que pone Occidente en cuanto a sus intereses, ¿no? Especialmente Estados Unidos. Pero sí, es tal cual vos lo contás, Claudia, sí, coincidimos. Gracias, Nur. Beatriz, ¿levantaste nuevamente la mano? No, solamente quería preguntar a alguien si dónde podría conseguir la película La Conferencia. Quiere decir que intentaré preguntar al cineclub que participo, que es el Cineclub Núcleo, cómo conseguir una película y si es posible, no sé si se va a estrenar en Argentina. Es una película alemana muy importante, muy importante. De esa revista voy a preguntar si se puede acercar y en ese caso me comunicaré con ustedes, nada más que para eso. Bien, bueno, buscaremos a ver si podemos conseguirla. Siempre estamos pendientes de lo que ustedes nos recomiendan, porque Sí, bueno, ¿puedo nosotros decir aprendemos también. ¿Dónde está? ¿Puedo decirlo? Sí, claro. ¿Dónde la vi yo? En el Facebook hay un grupo que se llama Cine Político, Social y Cultural. Ahí está la película, yo la vi 3 veces por ese lado, en el Facebook. Cine es un grupo que se llama Cine Social, Político y Cultural, o Cine Político, Social y Cultural, no me acuerdo bien. Es un grupito que pasan las películas de hace mucho, y como Ícaro, bueno, las que ustedes deben haber visto, muchos hemos visto esta línea que quieren hacer desaparecer también, ¿no? Del cine. Pero estaba ahí y la promocionan mucho a esta película que dice Beatriz. Matilde está preguntando cuál es el nombre de la película. La película es La Conferencia. Alicia, ¿vos querías decir algo? Hace 2 años. Algo. Cuando hablaban de las mujeres, recordé la película que nosotros proyectamos, que creo, Los Limoneros, es una película, me parece que palestina, donde es muy interesante el papel de la esposa del ministro de Defensa, que construye una casa al lado de una mujer que es palestina, que ella hereda los limoneros de su padre, y donde a raíz del conflicto justamente le puede pasar o puede suceder una agresión hacia el ministro de Defensa, quieren tirar los limoneros abajo. Es muy interesante el papel de las dos mujeres. La mujer que se enfrenta a su marido, o sea, el ministro de Defensa dando una conferencia de prensa, y la palestina que enfrenta a su comunidad también, porque no sé qué el nombre que sería, el jefe que le aconseja que no haga nada, ella contrata un abogado y va adelante, o sea, las fuerzas de estas dos mujeres y además la unión entre ellas, o sea, la mirada de otro lugar de la mujer, no solo la fuerza, sino la mirada distinta dentro de este tipo de conflictos. Es lo que quería recordarme, me acordé de la película esta. Sí, está perfecto, y esa película la dimos el año pasado también, la debatimos en Cine Debate Social y Político, una película súper interesante, así que si la pueden conseguir, véanla porque realmente es fascinante, y que demuestra el poder de la mujer y la injerencia que está teniendo la mujer desde hace mucho tiempo en la vida social, política y en general en el mundo. Y bueno, y la mujer argentina especialmente.
Y en todos estos casos estamos viendo que las mujeres le ponen el pecho a las balas mucho más que los hombres. Así que bueno, ahora le paso la palabra a Marta Schmuckler, que está levantando su manito. No, lo que quería decir justamente en relación a la película que planteó Alicia, está en plataforma Malversa. Malversa. Ahí está la película Los Limoneros. Y creo que la otra también, Conferencia no estoy segura, pero Limonero está en plataforma Malversa. Era lo que quería decir. Bien. Bueno, creo que ya le podemos dar la palabra a Nur como para hacer un cierre, si les parece. Hanna pidió la palabra. Ah, Hanna pidió la palabra. Perdón, Hanna. Te escuchamos. No, Estás no es muteada. nada, Víctor. No, yo todavía no. ¿Sí estoy muteada? ¿Me escuchan? No, ahora no, ahora no. Se te escucha bien. ¿Ah? Te escuchamos, Hanna. A ver ahora. ¿Sí? Perfecto. Sí, bueno, estaba pensando porque como estuve estudiando un poco la complejidad, creo que es de esos casos en donde no importa donde uno se pare, no tiene solución de alguna manera como una verdad única. O sea, yo puedo tomar el contexto y lo entiendo mejor. Tomo la sororidad con la que termina la película, o sea, el feminismo como movida que hace posible que la sororidad al final prevalezca, por otro lado, y por otro lado, la realidad territorial concreta, que es el racismo real y el apartheid que existe en el Estado de Israel hoy con el gobierno que tienen. Estimulado, votado y ganó. O sea, si no pongo ningún pero en eso, tengo varios ángulos donde puedo explicarme un pedacito cuando trato de juntar los tres aspectos, más el individual de cada una de las personas que intervienen en este conflicto. Lo único que podría decir individualmente es que la mujer no hace uso de su poder desde el lugar al que pertenece, o sea, al Estado de Israel en este momento, o sea, a la parte dominante desde el punto de vista político. Fuera de eso, que no hace uso de su poder con el testimonio, en lo demás en realidad yo me quedo en la complejidad casi sin opinión, porque por donde le busque, el énfasis que uno le dé, todos tienen razón, casi todos. O sea, me parece que hay como una complejidad tal en este tipo de problemas. Hace poquito volví a ver la película Lady Bird, no sé si se acuerdan, de la película esa donde hay una mujer inglesa de clase baja que le sacan los hijos para que estén mejor, cosa que es cierto, y por otro lado ella persiste y vivió en la violencia y la violencia infantil y el abuso posterior, en fin, de niveles vulnerables económicos, donde todo tiene que ver. Entonces yo cualquier cosa que quiera sacar, creo que me quedo como con menos. Es tan compleja la situación, y en una situación de dominio como la del Estado de Israel sobre el Estado probable o potencial Estado palestino, me quedo pagando. Todo pasa a segundo plano ahí. Pero la verdad que no, hay más factores que hacen a esta complejidad para analizarlo. A mí me es muy difícil tomar una posición salvo que lo político es lo determinante. Nada más. Gracias. Gracias, Hanna. Le pasamos la palabra ahora a José Adasco. Sí, quería agregar una cosita muy pequeña. Creo que no nos tenemos que olvidar que del lado palestino hay un sector que es visible y que hace un gran trabajo, que son las mujeres de blanco. Las mujeres de blanco es una organización que funciona en la parte oriental, en los territorios ocupados
Guatemala, Belén, etcétera, etcétera, todas esas zonas, y que es un grupo pacifista que hace un gran trabajo en medio de un ambiente súper complejo, súper complejo. Hacen trabajos realmente impresionantes. Y esto lo hacen también con otro grupo de mujeres que hay del lado israelí, que también hacen un trabajo grande por la paz. Yo creo que el mensaje final de la película tiene que ser esperanzador. Tiene que ser esperanzador. Esas dos mujeres, esas miradas que se cruzan al final, son de esperanza, al menos es mi mirada. Gracias. Gracias, José. Bueno, Nur, ¿querés comentar Sí. algo? Creo que justamente coincidimos en la mayoría de las opiniones, lo que esperemos que brinde luz, que transporte luz a esas zonas, porque refuerza la idea de que es un conflicto enquistado, de que en realidad es para la obtención de ganancias no de la gente que está ahí, sino de otras, y también el mensaje del feminismo, de la fuerza de las mujeres, del poder transformador que tienen las mujeres y de buscarle la vuelta a situaciones, no de las formas convencionales como se vino haciendo hasta ahora, sino de buscar otra forma y que ahí seguramente van a estar las respuestas. Es la nueva revolución y la que probablemente pueda con este mundo. Así que muchas gracias por la Es la que invitación y necesitamos. Oye. Pidieron la palabra Mario, no sé. Sí, Mario, lo que pasa es que se me había apagado la pantalla. Mario, Sofía, quien quiera. Ya está, ya está. Hola. Ya está. Es que se le cortó a Nur. Se quedó sin imagen. Sin imagen, sí. Bien. ¿Aporto? Dale, Mario, pero Nur no la tenemos en pantalla. Me Sí. parece que se quedó sin internet. Sí, se le cortó. Bueno. Fue Nur quien hizo... Perdón, tengo un mensaje de Nur que se cortó la luz en su casa, tanto saluda a todos y manda abrazos y saludos, se quedó sin luz. Bueno. Mira, bueno, de cualquier manera te escuchamos, Mario. Ya empezaste a hablar, seguí hablando. Justamente es por lo que decía Nur, y que ahora es nuevamente evidente la falta de energía que le ocurre a ella. Lo que quería decir es que, así como la película presenta la conflictividad complejísima de los vínculos entre todos los habitantes de ese mundo, de ese sector del mundo, nosotros acá, en Villa Constitución, de Rosario hasta Buenos Aires, estamos viviendo algo parecido, con la misma apatía y desidia de parte de la población con respecto a lo que nos están haciendo, a nosotros nos están liquidando. El nivel, nos están liquidando, el nivel de basura que hay en el aire por efecto de los incendios en los pastizales de los humedales, está llegando a niveles gravísimos. ¿Y qué hace la gente? Nada. De pronto sí hay algunos grupos que se reúnen a cortar el puente Rosario Victoria, pero la desidia es generalizada. Por eso, cuando vuelvo a la película, digo, palestinos, judíos, gente, esto lo tiene que resolver la gente. Los que participamos de la tristeza, del dolor, del control excesivo, de todo aquello que nos lleva a enfrentamiento. Tenemos que lograr pacificar, pero eso solamente es posible a través de la evolución espiritual.
Totalmente Gracias. de acuerdo. Gracias, Mario. Alicia, te cedo la palabra ahora, como para ya ir cerrando y haciendo la despedida. Bueno, muchas gracias a todos los que nos acompañaron. No puedo saludar a Nur, la saludé por el teléfono porque pobre se quedó sin luz. Y bueno, de nuevo vuelvo a repetir, muy contentos de verlos, de que nos acompañen, y los esperamos la próxima. Muy interesantes los aportes, realmente estamos muy satisfechos. Muchas gracias. Hermoso, gracias. Gracias, Alicia. Ahora le pasamos la palabra a Lili. Lili, ¿algún comentario sobre las actividades del llamamiento? ¿Algo que aportar? Bueno, buenas noches. Primeramente, bueno, agradecer, lástima que ya no me escuchan, a Nur y a Ali, su participación y sus aportes, y los comentarios oportunos de todos los participantes. Creo que esta película nos muestra, coincido con muchos de lo que dijeron los compañeros, en ver que únicamente nos entendemos cuando podemos trascender, y lo que decía Cristina ayer, ¿no? Hablar justamente con el diferente, con el otro. Creo que en este entendimiento, en esta sonrisa mutua que se dieron las mujeres, en esta manera creativa que tenemos también las mujeres de abordar las situaciones, se puede, digamos, explorar esto de trascender las divisiones, porque en realidad somos todos distintos. Entonces, acordar en las diferencias y buscar puntos de contacto, puntos que trasciendan el conflicto. Así que la película da mucho lugar para explorar esto, para verlo. Respecto de las actividades próximas del llamamiento, bueno, como siempre, pares con pares, los miércoles pares a las 18:30, el próximo seguramente será el 28, y una invitación a concursar con un cuento hasta el 15 de diciembre, Un judío en la Argentina. Así que esto figura en la página del llamamiento, los invito a participar escribiendo. Y los esperamos la próxima entrega de Cine Debate, con la próxima película, y que será seguramente el segundo viernes del mes próximo, ¿verdad? Sí, estamos viéndolo todavía. Bueno, aprovecho yo para despedirme de todos y de todas. Fue excelente tenerlo con nosotros, y lamentablemente es la primera vez que nos pasa. Creo que para el cierre nos quedamos sin los invitados para despedirnos, pero bueno, hay cosas contra las que no podemos pelear, porque La luz, salimos por ejemplo. perdiendo. Así que, bueno, les repito nuevamente, muchas gracias, y hasta el próximo Cine Debate Político y Social. Bueno, Un gran abrazo. Gracias. Bienvenidos y hasta Abrazo. pronto. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Felicitaciones. Gracias a todos. Excelente. Muchas Felicitaciones. gracias. Chao. Chao, chao. Chao, gracias. Chao, José, chao, Feli, chao, Mario. primos. Chao. Muy bueno, gracias. Chao. Chao, Chao, chao. Hanna. Gracias. Chao. Chao, Hanna. Sorprendidísimo Todos. y agradecido. Hermosa, realmente. Excelente, Seguiremos ahí. excelente. Muchas gracias. Gracias a todos, los esperamos. Un abrazo a todos. Un beso. Gracias. Chao. Buenas noches.